Bueno, primero agradecer a CADAL, el Centro para la Cultura y el Desarrollo de América Latina, con quien organizamos esta actividad, esta conversación entre Carlitos Manuel Álvarez y Cristian Alarcón. Carlos es nuestro invitado, el invitado de CADAL, a propósito de este libro, La Tribu, un libro de Carlos Álvarez, que es para nosotros un honor tenerlo aquí. Carlos es una persona muy joven, nació en el año 89, un año muy particular para Cuba y muy particular para mí porque nació mi hija, mi primera hija, en el mismo año que naciste vos, Carlitos. Y es un gran honor porque tenemos acá a un joven que yo creo que va a dejar una marca muy importante en la historia de la crónica de América Latina, por eso está aquí y por eso va a conversar con Cristian Alarcón. Carlos estudió periodismo en La Habana, fundó una revista muy importante que se llama El Estornudo, que acaba de ser censurada, por lo menos para sus lectores cubanos. Tiene un premio que se llama Calendario por un libro que se publicó en el 2013, y sus crónicas recorrieron ya los lugares más importantes donde caminan las crónicas: New York Times, Gato Pardo, Malpensante, etc. Bueno, vale la pena leerlo, vale la pena leer sus escritos en El Estornudo, y por supuesto les recomiendo enfáticamente el texto del cual dimos un adelanto en la revista Anfibia. Y bueno, si me querés que me cansa y cuando me muera quiero que toquen cumbia. Alarcón es nuestro director periodístico, es el inventor de este sitio, de este lugar, y de alguna manera es buena parte de la historia ya importante de la crónica latinoamericana, maestro de la Fundación Nuevo Periodismo y un motor de este experimento que hacemos en la Universidad Nacional de San Martín. No quiero robarle más tiempo y le cedo la palabra a ambos. Muchas gracias. Gracias, Mario Greco. Bueno, lo presento yo, es nuestro director ejecutivo, el director de Lectura Mundi, el programa de la Universidad de San Martín que fundó la revista Anfibia hace ya más de 5 años y medio, no, mucho más, casi 6. O sea que son 7 años y medio, pues pasamos 1 año y medio pensando en la revista antes de poder sacarla, que trabajamos juntos y bueno, y es fantástico. Recién le decía a Carlitos que es buenísimo tener un jefe con el que uno puede hablar de literatura. Y por eso comprenden perfectamente de qué se trata tener a Carlos en Anfibia, en Buenos Aires, qué está pasando con la crónica de América Latina, cómo podemos inscribir la obra de este joven en esta progresión que se ha dado en los últimos 20 años a partir de algunos espacios tan trascendentes como la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, hoy Fundación García Márquez, la llegada del periodismo narrativo a algunas universidades, la salida de un grupo de revistas, en principio encabezadas por Gato Pardo en México y Colombia, Etiqueta Negra, pero luego finalmente aterrizando en el periodismo digital. De eso es expresión un medio como El Estornudo, y por supuesto luego es Anfibia, medios hermanos o primos que crecen casi que al mismo tiempo. Y cómo se inscribe entonces la aparición de este libro de La Tribu en este universo del periodismo narrativo, en donde finalmente ya no hay casi que explicarle a los lectores de qué se trata el periodismo narrativo, qué es la crónica latinoamericana, donde hay algunos supuestos ya claros, por lo menos para los más jóvenes, los que llegan al periodismo y a la literatura y entienden que hablar de lo real, o como yo digo muchas veces citando a Lacan, de lo real, requiere de una sensibilidad para administrar el lenguaje, para mirar el mundo, para escuchar los relatos de los protagonistas de nuestras historias y para darles una forma que nos permita desplazarnos por ellas, como ocurre con La Tribu, un libro que uno lee como un libro de cuentos, así como Gabriel García Márquez decía que había que hacer con las historias que contamos en los periódicos y en las revistas. Un libro que emociona, que permite una inmersión, sobre todo, es un libro de ciudad también, ¿no? De La Habana y de algunas otras ciudades de Cuba, sobre la juventud, sobre las culturas y las subculturas que se tejen en una sociedad en crisis,
sobre el desesperado intento por salir del sopor, del aburrimiento, y también de la pobreza, el hambre, el encierro y el silencio. Estamos ante un libro que marca una generación. Lo que ha pasado con el libro en Cuba, su extraordinario éxito en la clandestinidad, ¿no? Una especie de sueño para un autor. Digamos, uno siempre con los amigos escritores compartimos en nuestro delirio narcisista, que es lo que nos gustaría, además de ser un bestseller y millonarios, es que algún día, a mí por ejemplo me hubiera gustado, y no me pasó, que mi libro sobre narcotraficantes peruanos, Si me querés que me tranza, un día sentado en una playa con amigos cerca de Lima, lo viese en esas montañas que van sobre las espaldas de los vendedores ambulantes que venden los libros traficados, los libros truchos. Y de alguna manera, digamos, por fuera de todo mercado, claro que no existe en Cuba, La Tribu se convirtió en un libro de culto, ¿no? Que ha circulado de las maneras más impensadas y ha sido leído. Para un autor tan joven, tener conciencia de que existen lectores es un regalo divino, ¿no? En general uno tiene la incerteza respecto a cuándo y cómo es leído, aun cuando publica en medios digitales. Entonces estamos ante un acontecimiento literario, ¿no? La salida de La Tribu, primero en México, luego en España, finalmente a través de Seis Barral y de Planeta en Colombia, ¿no? Inicialmente, pero exportado. Usted sabe que es difícil de conseguir porque es un libro importado, ¿no? En esta nueva fase que supuestamente posibilita las importaciones en la Argentina, las editoriales no imprimen, sino que algunos textos muy contados son importados y por lo tanto lo van a conseguir en algunas librerías. En Hernández, por ejemplo, está, ¿no? Pero no es fácil. Hoy lo ponía en las redes, no es fácil conseguir La Tribu. Estoy seguro de que esta visita de Carlos Manuel va a abrir un camino de relación de su literatura, de su periodismo con esta ciudad y este país, en el que por suerte el periodismo narrativo se ha ganado miles, yo diría cientos de miles de lectores, ¿no? Anfibia, me enorgullece decirlo, es una revista que llega a tener picos de 1.200.000 visitas únicas por mes, con un promedio de 600.000. Eso siempre lo pienso en términos de canchas de fútbol y me impresiona. Es mucha gente la que lee periodismo narrativo, de manera que estoy seguro de que Carlos va a seguir visitándonos. Se me ocurre un recorrido que podemos comenzar donde deben comenzar a veces las entrevistas de la gente que a uno más le interesa, es allá lejos, en el pueblo donde uno nació, ¿no? En esas primeras escenas, en esa pregunta que yo le enseño a veces a los alumnos en los talleres, les enseña en esta casa donde también hay muchos talleres de periodismo narrativo, la primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los primeros recuerdos que uno tiene de su vida? Y bueno, creo que nunca la había hecho así en una de estas entrevistas importantes, pero me gustaría que nos contaras eso primero, para empezar a ver por dónde caminaste y cómo llegamos hasta acá. Bueno, primero muchas gracias a todos por asistir. Yo extremadamente feliz de poder estar en una ciudad como esta, que ya había visitado anteriormente de muchísimas maneras, ¿no? Buenos Aires es una ciudad que está en el imaginario de tantísimos lectores, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, creo. Y entrando en materia, o sea, en mí, de tu pregunta, primero recuerdo. Colombia, ¿no? Sí, yo nací en un pueblo, municipio intrincado en una provincia de Cuba del Occidente, pueblo de 30.000, 40.000 habitantes, no más, sin playa, sin río, con una mala presa en alguna esquina donde iban la gente del pueblo cuando no había más nada que hacer, o sea, iban siempre porque nunca había nada que hacer. Y mis recuerdos son vagos de alguna manera. Estuve desde los 2 hasta los 8 años, pero tengo recuerdos también que son poderosos. Por ejemplo, me fui de ese pueblo porque como era un pueblo sin mar, era un pueblo que me pegaba fuertísimo, porque yo era asmático. Entonces tenía grandísimas crisis de asma cuando era pequeño. Me recuerdo caminando por unas calles desoladas en plena década del 90, pongamos años 93, 94, años durísimos para Cuba, años de periodo especial, con una escasez tremenda, sin electricidad. Y me recuerdo en los brazos de mi madre, ella caminando calles y calles, arriba, abajo, para que yo pudiera buscar un poco de oxígeno, probablemente de donde no había, ¿no?
y mi mamá contándome quién sabe qué cosa, fabulando quién sabe qué, y nosotros como de alguna manera perdidos en aquella nada, y yo literalmente ahogándome. Y de eso recuerdo también el pánico terrible que le tenía a los aerosoles en el hospital, que era como un tubo de cristal que te ponían y que a mí básicamente me espantaba y entraba en pánico. Esos son como recuerdos bastante fuertes, que nunca he hecho nada con ellos luego, creo yo, pero que vuelven de manera recurrente. Y los hospitales no eran ajenos para vos porque tu papá ya era médico. Los hospitales maternos, las clínicas, fueron de algún modo casas para mí, los sitios de recreo cuando uno salía de la escuela, los intermedios entre una clase y otra cuando los padres te recogían y no tenían a dónde llevarte. Así que el olor a penicilina, el olor a formol, el olor al hospital, los enfermos, muchas veces eran parte de mi entorno cotidiano. Mi madre fue enfermera y hasta los 4 años y medio digamos, pasaba el tiempo en el hospital de mi pueblo. Ayer a la noche, en una conversación post-cena, la pregunta de la mesa era ¿quiénes de nosotros, éramos 5, habíamos nacido en ciudades de más de 30.000 habitantes? Sí. Ninguno de los presentes había pasado por la experiencia de la mundanidad o de la cosmópolis en su inicio. Y esto me parece que es una marca muy interesante, esa, no ruralidad, pero esa cercanía con la ruralidad de quienes conocemos la vida de pueblo, ¿no? Leyéndote, yo creo que hay una mirada de un llegado a la ciudad, con la admiración que eso significa, ¿no? Y que has establecido una relación con la ciudad, la construiste. Los que emigramos tenemos que construir una relación con la ciudad, ¿no? Tenemos que primero pasar de ese instante, a veces epifánico y otras traumático, que es llegar a la urbe y comprender sus lógicas y dejar de sentir miedo y dejar de sentirse perdido, ¿no? Y en ese camino uno la tiene que contar a la ciudad, porque esa es la forma de ordenar los lugares, cuando uno se los puede contar a sí mismo. ¿Cómo fue con tu relación? Primero te fuiste a otra ciudad de Colón, ¿no? Y luego en algún momento fuiste a estudiar a La Habana. Hasta los 18 años me voy a la Universidad de La Habana. La Habana, viví 7 años y tantos ahí. Es de lejos la ciudad más importante sentimentalmente en la que yo he estado, y viendo cómo son las cosas de ahora en adelante estoy seguro que lo va a hacer así, y ese lugar es ya irrevocable para mí, ¿no? Es una ciudad a la que yo le entré de modo muy decimonónico, con toda la ambición posible del personaje literario alsaciano clásico, ¿no? Yo me figuraba a mí mismo como el Lucien de Rubén Pré, Las ilusiones perdidas, que llega y conquista literariamente la ciudad. Todavía tenía ambiciones tremendísimas de ser poeta, pero bueno, ¿quién a los 18 años no quiere ser poeta? Que luego merecidamente se fueron por el caño, no tengo nada que hacer en ese terreno, pero algo queda el rezago, queda la pulsión de contar lo que eso significa, de lo que significa adentrarse en ese sitio, incorporar un sitio tan grande y un sitio que es de tantos también, encontrar tu lugar en una ciudad tan escrita, tan cantada, tan resignificada, y por lo mismo también puede ser que hasta cierto punto vacía. Es una ciudad que está inscrita como pocas también en el estereotipo, en el cliché, y tú tienes que encontrar dentro de todo eso cuál es tu verdadera relación con esa ciudad, qué te imprime, qué te da. Y en realidad mi relación con La Habana fue de muchísimos modos, a lo largo de muchísimos modos muy distintos entre ellos, a lo largo de esos 7 años, una relación siempre muy intensa, una relación que puede ir desde el odio hasta la rabia, desde la libertad absoluta hasta un sentido de encierro, siendo aún una ciudad con mar. El mar puede ser casi cualquier cosa, puede ser lo mismo ese túnel de salida, y puede ser lo mismo el seco que te atrapa, ¿no? El sentido que le da el mar a la balsa o la balsa al mar, ¿no? Uh-huh. La posibilidad de que sea la vía de escape, pero también este contorno que se le configura y se le impone a la ciudad, como en el malecón,
que de alguna manera en la tribu es el homenaje, ¿no? Es el mayor homenaje que le haces a tu ciudad. Hay algo confesional en esa crónica, en la que te acercás una y otra vez a hacerte una pregunta hasta que te la contestás. No voy a spoilear el libro porque quiero que lo lean, pero hasta que salís de esas preguntas de manera crítica, ¿no? O sea, pegándote primero a vos, que es algo que vos haces a lo largo de todo el libro. En algún sentido, si hay un sufrimiento, ese sufrimiento en el libro es un sufrimiento que vos confesás y experimentás primero antes de contar el sufrimiento de los demás. Y ahí en el malecón pasa de todo, pero sobre todo pasa la vida, ¿no? Como en esta especie de parábola vital que muchos otros escritores han reivindicado. Sin embargo, en el libro esto es variable, ¿no? O sea, vos no te casás con ninguna de las ideas preconcebidas, ni la del sufrimiento de los cubanos, ni tampoco la idea de que los cubanos son una especie de sujeto resiliente por naturaleza, que como todo caribeño, con alegría y casi que haciendo gala de la frugalidad que le propone el gobierno de los Castro, digamos, hace frente a la vida. A esa posición, ¿no? Esa posición que no está ni acá ni allá, que transita la crítica a veces ácida, en otros casos irónica, pero que también reconoce esos amores y esos afectos. ¿Cómo se construye la posición de este cronista? Mira, me interesan. Primero voy a ir a algo que mencionabas porque me interesa muchísimo mencionarlo. Hubo un cronista de costumbres en la Cuba de los 50, 40, 50 de grandísima lectura, Eladio Secae, y era un cronista que jugaba mucho con el humor cubano, con el sarcasmo, con lo que allá llamamos el choteo, etc. Un cronista de costumbres. Y yo leí esos textos ejemplares en algún momento de la universidad. Y hay un momento rarísimo, bisagra, donde ese cronista, que siempre está mofándose de nosotros mismos, mofándose de él y de nuestro estereotipo, introduce una línea confesional que a mí me sirvió casi para dinamitar muchísimas cosas. Y que decía, entre nosotros, en voz baja, en un momento lo dice, y no se parece en nada a él, dice, entre nosotros, en voz baja, verdaderamente somos tan alegres. Y yo creo que entre nosotros en voz baja los cubanos podríamos decir que verdaderamente todos esos estereotipos son tradiciones de nosotros mismos también, nos traicionan, nosotros no somos exactamente eso. Era también una idea con la que jugaba en una nota que recién publiqué hace 2 semanas luego del suicidio del hijo primogénito de Fidel Castro, donde estamos atrapados en toda esta bacanal mezcla de caribeña con entusiasmo programático impuesto por la ideología que impera en el país. Y detrás seguimos alimentando la tasa de suicidio más grande de América Latina históricamente. No es algo que haya que ascribir a los últimos 60 años de Cuba, sino en toda la República hemos sido eso, ¿no? La historia del suicidio dentro de la nación cubana es larguísima. De hecho, puede hacerse como un relato muy diáfano del devenir de Cuba a través de sus suicidios ejemplares, ¿no? Y volviendo ya a tu pregunta como más general, yo creo, y aquí me voy a ir a un Wittgenstein barato, yo creo que cada hecho tiene, la estructura de cada hecho tiene su estructura de lenguaje específica que hay que encontrar, ¿no? Cada figura tiene eso que figura, tiene que haber una relación entre ellos estrechísima, y eso es justamente lo que hay que hallar. ¿Qué quiero decir con esto? Para aterrizarlo más, que hay solo una forma posible de contar cada relato, y esa forma es la mejor entre todas las formas posibles. Parece que hay una elección cuando yo digo entre todas las formas posibles, pero no hay tal elección. Hay más bien una indagación y una búsqueda. Cada relato tiene y precisa una forma. Hay una única forma para contar determinadas cosas. La forma en que ese relato estalla y que entre lenguaje y hecho se produce esa precisión absoluta, donde estamos diciendo algo que no sea otra cosa, o que sean múltiples cosas, pero que sea eso, que parta de ahí. Entonces, en el periodismo eso es sumamente importante, porque la precisión es parte de la estética en el periodismo. Y en ese sentido, yo intento de que el libro vaya contra toda fórmula preconcebida de las que habla, contra estos modos de hacer tan al uso de la crónica latinoamericana, que si bien yo estoy convencido de que el libro hay que leerlo dentro de esa escuela, porque es una escuela que yo vengo naturalmente y que le debe mucho a eso. Yo intento, por otra parte,
no hacerme cargo de lo que eso significa como deber ser, de lo que eso significa como método ya instaurado, ya canonizado de alguna manera. O sea, uno tiene la sensación tantísimas veces de estar leyendo el mismo texto en todos los países de Latinoamérica, y es porque se le aplica, digamos, el mismo traje a hechos que son de muy distinta naturaleza, de muy distintos pelajes, y luego tú te das cuenta que hay una reducción o no hay historias que pueden explotarse todo lo que deberían, porque estamos adscritos a determinado estilo que aprendimos de cronistas maestros muy puntuales, o que nos enseñaron un determinado taller y luego lo llevamos como una camisa de fuerza, ¿no? A mí eso no me interesa en lo absoluto. O sea, tú notas mucho cómo pueden ser las estructuras al uso dentro de la crónica latinoamericana: escenas, resumen, diálogo, un parteaguas, luego se repite como la misma estructura y no se mezcla. No hay ese híbrido, porque se olvida por otra parte que el recorrido de la crónica en Latinoamérica ni siquiera viene de los modernistas. Nosotros podemos remontarnos a los cronistas de India como Manuel Díaz del Castillo o Garcilaso, pero poniéndolo un poco más en tradiciones todavía mucho más vitales y de las que uno puede tomar tantísimo. Nosotros podemos estar hablando aquí toda la tarde de Martí, podemos hablar de Darío, podemos hablar de lo que significan los modernistas. Yo creo que ahí hay pozos grandísimos de saber, de estilo, de alta literatura, y yo no veo que estemos manoseando eso, yo no veo que estemos usando eso. Yo creo que estamos anclados en todo lo que viene del nuevo periodismo hacia acá, ¿no? Todo lo que significa un Tom Wall o Guy Talix o John Didion o quienes sean, cómo interpretamos eso en Latinoamérica, lo cual está muy bien, a mí eso me interesa muchísimo, ¿no? Pero no hay de lo otro. ¿Qué quiero decir con esto? Uno no nota que se juegue con el ensayo, uno nota que se juegue con la opinión dentro de la crónica, uno no nota que se juegue con el artículo, con la simple digresión de determinada idea que merece llevar mucho más allá de una escena determinada. Tú no notas que el cronista meta las manos y se zambulla en la historia muchísimas veces. Hay como una idea de esta tercera persona omnisciente o aséptica para todo, ese temor tremendo a la primera persona, que si bien yo no estoy de acuerdo, bueno, en el libro hay como una declaración de principios con eso, con que obviamente esa primera persona barata que se está mirando todo el tiempo narcisista, bueno, ¿quién la quiere, no? Si no te está pasando nada demasiado relevante, pero esa idea de que la crónica significa contar la realidad con las herramientas de la literatura, muchas veces es demasiado precaria, con determinadas herramientas muy puntuales de la literatura que creemos que es la literatura. La literatura es algo inabarcable y tantísimas veces inasible, ¿no? En los que uno se puede meter y no da pie nunca. Entonces, yo no veo que la crónica normalmente esté jugando, experimentando y fallando con eso, errando con eso. Y es algo que a mí me interesa hacer. Si salgo más o menos bien parado ya es otra historia, pero ahí están como las claves. Yo te agradezco que hagas este ajusticiamiento público. ¿Con el que estás de acuerdo? Porque me ayudás a clavar una puñalada que quizá le faltaba a la crónica, que intenté clavársela con cicuta y matrera, ¿no? En el encuentro que organizó un grupo de amigas periodistas y con donde Anfibia estuvo comprometidísimo y volverá a estar este año, que se repetirá, el festival basado en hechos reales, en un diálogo público que tuvimos allí con Leila Guerriero, que se llamó Duelo de Cronistas, y donde a mí me tocó disentir con mi amiga Leila respecto a, bueno, estas claves, las claves de cuál es la encerrona, el callejón sin salida que parece vivir la crónica latinoamericana desde el punto de vista de la falta de innovación estilística, pero también de la falta de cultivo de unas sensibilidades extremas, que en definitiva es la única manera de poder conseguir, de lograr textos singulares. Y en la obra de Carlos hay una singularidad extraordinaria que se da en pocos cronistas latinoamericanos, a pesar de las múltiples búsquedas y de los compromisos inmensos que tienen los jóvenes con la crónica. Yo la emparentaría con dos buenas amigas y cronistas. Primero con la obra de Gabriela Wiener, que quizás es la obra, digamos, de la primera persona más extrema, desenfadada y lúcida en esa indagación donde ella toma sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida sexual, íntima, amorosa, familiar y afectiva, ¿no? El campo de investigación de lo que va a contar. Y por otro lado, en el otro extremo, Patricia Nieto,
que ha escrito un libro desconocidísimo por esto de la balcanización de los textos en América Latina, con Los Escogidos, que es un libro que cuenta cómo los colombianos de Puerto de Ríos van al cementerio donde está lleno de tumbas NN, las adoptan, ponen un nombre, suponete, no sé, vos podés ir y ponerle María Álvarez a una tumba para poder pedirle milagros, ¿no? Y ella hace una inmersión donde la primera persona no está, pero donde el lenguaje es totalmente poético, quizás el más bello de los libros que se haya leído en la última década, en su relación con el lenguaje, en su trabajo con el lenguaje. Y estos tres textos, algunas de las crónicas de la tribu, algunas de las crónicas de Gabriel Avina y este texto y algunos otros de Patricia Nieto, tienen en común que se reconocen en una tradición literaria que avanza desde mediados del siglo XX, que es hasta donde llegan las enseñanzas del periodismo narrativo, o sea, del nuevo periodismo norteamericano y de Italicum para acá, o si querés de Hiroshima para acá, y avanzan al siglo XIX, ¿no? En Anfibia tenemos un especial compromiso con el siglo XIX. Yo soy un poco como una especie de doctor Chapatín del siglo XIX que anda por ahí tratando de darles con ese cosito que tenía con la bolsita de papel en la cabeza a los cronistas diciendo: pendejos, vayan a leer a Martín, ¿no? O sea, basta de leer a Leila, de leer a Martín, de leer a Salcedo, de leer a un amigo, de leer a Anfibia, como si allí fueran a aprender algo, ¿no? O todo lo para aprender estuviese en esta contemporaneidad. Y es muy difícil que eso ocurra. Pero Cuba, porque justamente es Cuba, y Martí es Cuba, y en Cuba Martí es plaza, avenida, hospital, escuela, es omnipresente. Cuba tiene a Martí en las venas, y hay algo de eso que vos comprendés y que tu generación comprende, que a mí me gustaría que nos contaras cómo es en el real life, ¿no? En el cotidiano de esta tribu. ¿Cómo aprenden a Martí? ¿Y qué relación establecen con este tipo que es un prócer y al mismo tiempo el poeta y el fundador del modernismo? A Martí hay que, como todo prócer, como todo tótem, como todo apóstol, hay que redescubrirlo, ¿no? Tú tienes que, en algún punto de tu vida, matar a Martí para llegar a Martí. Es como Walsh para nosotros, ¿no? Si no matas a Walsh estás en el horno. Probablemente. Tiene que llegar un momento donde tienes que salir del Martí estereotipado, del Martí ninguneado, del Martí que se usa absolutamente para todo y que cualquiera se lo pone con absolutamente cualquier pretexto y lo usa para sus fines y saca una frase cualquiera de la vastísima obra de Martí porque le sirve en ese momento para justificar cualquier actitud radicalmente antimartiana, por ejemplo. Tú puedes encontrar a muchos, a tantísimos creo, todos los que llevan a Martí en la boca todo el tiempo, a mi juicio, tienen una actitud que no tiene absolutamente nada que ver con lo que uno supone que Martí era. Entonces, lo primero que yo creo que tendría que hacer un martiano más o menos decente es tragárselo y no repetir los vuelos ni sumarse a esa mención gratuita, barata, injustificada de Martí absolutamente para todo y incorporarlo realmente. La única manera que hay con Martí o con cualquier, que es lo que estamos hablando aquí, Martí como autor o como cualquier autor muerto, la única manera de llegar a él es leerlo. Pero en el caso de Cuba puede pasar que mucha gente habla de Martí sin leerlo, tantísimos, ¿no? Martí está en bustos, está en todas partes y no se lee. Y lo primero que tú aprendes entonces cuando matas a ese Martí público y empiezas a leerlo es que es prácticamente inexpresable lo que uno pudiera decir de lo que esa lectura provoca. Para mí fue un cisma en su momento, creo que para muchísimos. Bueno, y lo otro que asombra de él, por ejemplo, para los que siguen esa genealogía, quizás es extraño, ¿no? Porque en el diálogo con los modernistas hay otros autores como Sarmiento de la Argentina o como Gutiérrez Nájera que no son modernistas, pero que si uno tiene que hacer una genealogía se divierte más leyéndolos a ellos. Exacto, Martí, en Cuba tenemos la idea siempre de
Sarmiento como el rival directo en la lengua de Martí. Y político, ¿no? Exacto, por ahí. Sarmiento como el autor de Civilización a Barbarie, Martí Ajá, claro. como el autor hispanoamericano, latinoamericano, el autor antiimperialista, etc. Y uno entonces llega a Sarmiento por la puerta Con todo de el atrás. prejuicio político. Exacto, claro. Uno Claro, llega ya a Sarmiento. con el que uno podía leer y a por- Kundera en el 80. Exacto, tal cual, tal cual. Por otra parte, hay una frase de Sarmiento grandísima que lo respecto a Martí, que habla de que no hay nada en la lengua como la salida de bramidos de la prosa martiana, ¿no? O sea, se reconocían como obviamente grandes autores, grandes hombres de letras que marcaban la cultura y la política del continente en ese entonces, en los 3-4 periódicos que había en las grandes capitales de América Latina. Martí era corresponsal y se leía en los círculos literarios y políticos de nuestras urbes, ¿no? Martín Caparrós hace no lo ha dicho ni lo ha escrito, creo que no lo ha suscrito, pero podemos cometer una infidencia teniendo en cuenta que nadie de ustedes lo va a repetir, ni tampoco de la gente que lo está escuchando por el Facebook Live en este momento. Pero que quizás no se atreva a negar, ¿no? Hay que decir que Caparrós ha sido quien además nos ha convidado a esta escena de hoy, hace un par de meses, cuando empezó a tramarse con Cadal el viaje de Carlos, y que además fue mi maestro en mi más tierna juventud, y ha sido el maestro de Carlos en un taller ya clásico de la Fundación García Márquez, que se da todos los años en México, que es el único taller de libros, ¿no? Donde creo que la tribu estuvo en su versión. Sus albores. Claro. Y él hace una crítica fuerte al estilo de lo que está planteando Carlos Manuel sobre la actualidad de la crónica latinoamericana, y dice, no hablando solo de la crónica, sino del periodismo en general, que hay una especie de periodismo caniche, ¿no? Estas son versiones que me han llegado. Martín no me lo ha contado a mí personalmente, por lo tanto, sí tengo dos testigos de esta versión. Y el periodismo caniche se llamaría caniche porque es un periodismo como un caniche, muy lavado, ¿no? Perfumado, con un lacito acá rojo en la cabecita, con una pollerita, si querés, y que uno puede sentar en sus piernas, puede dejarlo en la sala, lo puede llevar a la cama, ¿no? A la noche cuando se duerme calienta los pies, a la mañana te despierta lamiéndote la nariz, y en general casi no ladra, ¿no? Defeca poco, lo hace afuera, no molesta. El periodismo caniche como un periodismo que no molesta, ¿no? Y el reclamo de Caparrós es una crónica que moleste. Y dice, si no molestamos, ¿para qué contamos, no? Si no molestamos, ¿para qué existimos? ¿Para qué hacemos periodismo? El estornudo padece, igual que otros medios digitales cubanos, esta imposibilidad absurda, porque además es casi retórica, de no acceder desde las computadoras cubanas o desde los celulares cubanos, pero fácilmente virlable, ¿no? Una censura fácilmente virlable, casi como la de FiberTel, que no se sabe si fue hace como una semana, ¿se acuerdan? Que hubo 1 hora o 2 horas que no se podía entrar a Anfibia, Cosecha Roja, Página 12, la 750, y una serie de medios en general críticos con el actual gobierno. Pero rápidamente nosotros publicamos, gracias a nuestro hacker Sebastián Archer, una forma de entrar que es a través del proxy, una fórmula que yo no comprenderé jamás, pero que resulta muy fácil hacerlo. Igual es en Cuba, ¿no? Pero sí, el estornudo molesta. Y ha publicado en el último tiempo, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que molesta? 2 textos. El texto del que hablaba Carlos sobre Fidel Castro Díaz Balart y su suicidio. Un texto duro, políticamente duro, pero no duro porque haya una diatriba política en él, no porque uno se va a encontrar allí una agresión del estilo, digamos, de los discursos anticastristas más clásicos o que uno podría ver frecuentemente en los medios internacionales, sino porque es una aproximación profundamente humana a la vida de este hijo mayor que vive en la desgracia su condición de hijo del líder, cometiendo todos los errores que pudo, performativizando, ¿no? Como una performance permanente de
del fracaso y condenado por su propio padre por el fracaso finalmente, y toca una fibra de ese texto que son al mismo tiempo que profundamente humanas e íntimas, ¿no? Dolorosas en ese sentido y políticas. Y otro texto que escribe también Carlitos y que es sobre un hotel 5 estrellas que viene a plantarse en el medio de la miseria cubana y que crea los primeros escaparates de los objetos de lujo, ¿no? Y que se convierte en un ícono de esta desigualdad dentro de Cuba. En esa, digamos, cuando él está reclamando una crónica que se atreva a opinar, está reclamando una crónica que se atreva a molestar, ¿no? Y tiene todo que ver para mí con esta reivindicación de Martí o de Darío, pero sobre todo de Martí, y en todo caso de ese Sarmiento de Civilización y Barbarie, que también es el Sarmiento de los viajes a Estados Unidos. Es decir, intelectuales o periodistas que se asumen como intelectuales y que tienen una posición ante el mundo y que la explicitan, ¿no? Eso es algo que comparten los otros cronistas cubanos. ¿Cómo funciona? O sea, vos te buscas, por ejemplo, se buscan tus notas en el Estornudo y vas a crónicas y tenés algunas y otras están en opiniones, ¿no? Pero en toda la tribu, cada una de las crónicas es una editorial. En cada una de las crónicas uno sabe exactamente en qué cree, ¿no? Qué siente y qué piensa ese cronista. No nos está vendiendo solamente una historia, sino que las crónicas nos están dejando algo así como la gota condensada que al terminar de leerla es una idea. Te maté, perdón. Mira, muy distinto, quiero decir, eso es lo que tiene de distinto. En el caso del libro, si bien son 16 historias que son historias de otro, uno también puede llegar a pensar, y no sería nada descabellado, que los otros también son un pretexto para contarme a mí a través de ellos, ¿no? En cualquier caso, lo que yo reivindico es que yo soy miembro de esa tribu y muchísimas de esas historias, los conflictos, las tragedias o el drama que las atraviesan son dramas míos igual, dramas que yo conozco de primera mano, otros no, otros son más distantes, lógicamente. Pero no hay modo de que uno no sea partícipe de eso, ¿no? A mí me interesa, yo defino ese paréntesis temporal en el que ocurren estas historias, lo defino como el requiem de la revolución, como el canto último, como sea que queramos llamarle, y yo soy parte de ese momento, pero soy parte de ese momento incluso muchísimo antes de que yo tuviera conciencia. Vengo siendo parte de ese momento desde mis padres y desde mis abuelos. Uno nace viejo, siempre, ¿no? Y eso creo que está en el libro. Pero si querés la singularidad, o sea, cuando en Crónicas se habla sobre singularidad, todo el mundo piensa que estamos hablando de punto de vista, ¿no? O de mirada, la sobrevaluación, la inflación sentimental de la mirada, ¿no? Entonces a cualquier nuevo cronista un maestro le dice, lo que usted tiene que conseguir es una mirada propia. Hay que construir la mirada se construye con la experiencia de vida, con la lectura de Martí o de lo que sea, ¿no? Y entonces pareciera haber una carencia de miradas, entonces pareciera que la crónica no termina de romper sus moldes porque esas miradas son insuficientes, ¿no? Esta es una creencia, pero es parte del cliché de la crónica. Lo que hace Carlos Manuel, ¿saben qué es? Ir a la economía, por ejemplo. Y entonces en un párrafo uno puede encontrar los 5 números claves que necesita para comprender exactamente qué está pasando con las transformaciones invisibles de la economía cubana. En el caso del texto sobre el hotel, lo que uno comprende allí es cómo el Estado cubano en realidad está preparando una transición en la que el capitalismo va a entrar al modo ruso, que no lo terminás de decir ahí, ¿no? Pero es decir, a través de grandes inversiones que van a ser hechas por quienes tengan el privilegio de, digamos, de armar la película completa, ¿no? Sí. ¿Esto vos lo ves desde que estabas en Cuba o estos 2 años en México te dan otra distancia y entonces tenés una visión más descarnada, fría, que te potencia políticamente? No, sin duda dejarte de un sitio te da otra perspectiva, no estamos descubriendo nada con eso. A mí me permite mirar una Cuba sin filias y fobias tan marcadas, digamos. Yo estoy ahora mismo en una relación con mi país que es de algún modo mucho más sana, por decirlo de alguna manera. Esto lo podemos poner inclusive, esa supuesta salud y relación con mi país. Pero lo que sí
Lo que sí me parece es que, por ejemplo, cuando estaba en Cuba, en los últimos tiempos antes de irme, no estaba mirando casi nada que no fuera ya a mí mismo, ¿no? Eso me estaba generando unos niveles de toxicidad de alguna manera. ¿De narcisismo? Sí, de narcisismo, de autocompasión, de conmiseración, de rabia y molestia. Son sentimientos todos que si se alimentan demasiado terminan por finiquitarte, ¿no? Yo los reivindico todos en su dosis justa, pero en relación con algo más. Eso me lo vino a dar salir de Cuba, pasar tiempo fuera de Cuba. Siempre digo de algún modo que no sé si es exactamente así o es que yo quisiera que fuese así, pero digo que Latinoamérica me empezó a salvar de mi país, ¿no? En los últimos 2 años, si bien estaba como en otros lugares, yo tengo un apartamento en México y me muevo para este libro. Estuve recorriendo Centroamérica, estuve en Panamá, estuve en Costa Rica, estuve en El Salvador, visito Colombia con frecuencia, Chile, bueno, ahora acá, y he vuelto a reencontrarme con cosas que en Cuba suelen ser parte del eslogan, pero no tienen peso real. Latinoamérica, como esto que estamos hablando. Yo he empezado a entender lo que es de algún modo y a sentirme parte orgánica de esto, sea lo que sea que eso signifique. Todo esto sigue estando en un terreno muy vago, ¿no? Pero en momentos, digamos, que climáticos, en los que uno sea la emoción, poder afirmar una cosa como esta. Dentro de Cuba estaba perdiendo lo que tenía y estaba ignorando todo lo que no tenía. Y entonces obviamente esa relación te enturbia y te empieza a empañar la mirada. Parte de ese libro está escrito conmigo dentro de Cuba y parte está escrito conmigo ya fuera de Cuba. Y parte de lo que escribí dentro de Cuba está reescrito conmigo ya fuera de Cuba. Entonces ese libro de algún modo hubiera sido otro libro completamente distinto si yo nunca hubiera tenido la oportunidad de mirar esa tribu desde fuera, ¿no? Mirarla desde arriba. El cronista que está afuera quizás sea el cronista capaz de escribir, por ejemplo, hablar sobre el afán neurótico porque el turista suelte su dinero y se largue ya, ¿no? Pudiera ser, aunque eso es algo que sabemos desde dentro también, es algo que sabes conociendo un país como solo puede darte el conocimiento de vivir en él a tiempo completo, ¿no? La conciencia del sopor, por ejemplo. También la conciencia del sopor, ese sentimiento florentiano de estar en un sitio donde el tiempo te mastica, donde no está sucediendo absolutamente nada contigo, es algo que sentía, que podía sentir dentro. De hecho, ahí pasa algo interesante, porque yo tenía la conciencia de que cuando me fuera de Cuba, tenía la conciencia aún sin haber salido de Cuba, de que el tiempo iba a escasear mucho más, de que iba a montarme arriba de esta estela que supone vivir en un mundo como el de hoy, en países capitalistas como los de hoy. Voy a tener que entregarle mucho más tiempo a cosas a las que no estaba interesado en entregarles tiempo. Y si algo hay en Cuba, es tiempo. Pero toda esa cantidad de tiempo, en algún momento, puede volverse también su reverso. Toda esa cantidad de tiempo que puede parecer que tienes horas infinitas para hacer lo que te plazca, en un momento te sientes como en medio de la nada, sin pautas, sin marcas, sin nada que te defina, que te esté siguiendo y que te esté de alguna manera clasificando dentro de algo que tú puedas reconocer, sino que es un páramo extendido que no tiene fin y se puede convertir literalmente en el no tiempo. No está pasando absolutamente nada aquí, no está pasando nada conmigo, o sea, puede volverse completamente su reverso. La necesidad angustiosa de trabajar. Sí, exacto, tú lo haces y a mí me sirvió mucho eso, pero en un momento parecía una saeta lanzada a tierra de nadie y no tenía dónde parar, no había un sitio donde ese tiempo se detuviera y te dijera que no había pautas, ¿no? Cuando entrevistas a los migrantes vos decís que todos ellos de alguna manera pasan de esa especie de lentitud a una velocidad extrema. Claro, porque además el grueso de esos inmigrantes se va a una ciudad como Miami, por ejemplo, que es una ciudad que su velocidad, sus tiempos, sus espacios son diametralmente distintos al tiempo cubano. Es una ciudad también eminentemente cubana por otras razones, pero no justamente por eso.
Y entonces hay un cambio radical de los modos de vida, de las costumbres y del manejo de esos tiempos, ¿no? ¿Cómo es para vos ocupar desde la escritura, en este caso de no ficción, pero pronto saldrá tu novela y ya tenés un libro de cuentos publicados, vas a ser considerado un escritor, no un periodista, ¿no? O sos más considerado quizás un escritor que un periodista? Es supuestamente lo que quieren los cronistas. El periodismo no tiene tan buena prensa, ¿no?, como la literatura. No lo tengo claro. y en ese lugar te toca jugar de disidente, ¿no? Y vas por el mundo como un escritor disidente. Y las disidencias son múltiples, ¿no? ¿Cómo te llevas con ese lugar? Con el lugar del disidente. ¿Qué disidente dices? La disidencia con un proyecto político, la disidencia con, podemos llamarlo si querés directamente, el castrismo, ¿no? Y las múltiples disidencias, digamos, el cliché para los argentinos progresistas del opositor cubano es un gusano castrista, anticastrista que vive en Miami y complota con dinero de los Estados Unidos en contra de la revolución. Ese es el cliché, ¿no? Pero hay múltiples expresiones, digamos, de los ejercicios políticos que se llevan a cabo, no sé, en ámbitos como la cultura, la política, las relaciones internacionales a favor o en contra de Cuba. Es un sitio raro y me atrevería a decir que es un sitio bastante solitario, de alguna manera. En principio reivindico absolutamente la condición de disidente y de disidente de todo. Es un sitio raro por lo siguiente. Yo leí hace poco una frase, un ensayo, y dentro del ensayo una frase de esas líneas que te saltan y que parece que le están hablando expresamente a ti, de Camus, donde decía que, déjame ver si lo recuerdo literal para no empobrecerlo, decía algo como: nací en la izquierda y allí moriré a pesar de ella, a pesar de mí. Entonces hay algo hormonal que me va a hacer siempre a mí de izquierda. Sí, absolutamente, a pesar de la izquierda y a pesar de mí. Y eso en el caso cubano sigue siendo un sitio bastante aislado. Yo creo que la izquierda que yo reivindico, la izquierda que a mí me interesa, es una izquierda que desde dentro de Cuba todo el tiempo va a ser catalogada como lo que no es. Porque hay un secuestro de esa idea, hay un secuestro de esa cosmogonía por parte de gente que de izquierda no tienen absolutamente nada, entendiendo como nosotros lo entendemos. Luego, la izquierda aparece como este concepto de qué estamos hablando cuando hablamos de eso, ¿no? Bueno, determinadas ideas de justicia social, de equidad, determinadas cosas, que ya luego podemos entrar en materia exactamente qué cosas son lo que significan. Bueno, eso es lo que a mí me interesa, no me interesa tanto la etiqueta. En tu literatura pareciera que eso tiene más que ver con la relación que vos estableces con lo popular, y podríamos también indagar en otras literaturas de América Latina y analizar la literatura latinoamericana respecto a cómo nos relacionamos los escritores con lo popular, ¿no? Muy probablemente. A mí me interesa muchísimo. Eso es algo que el periodismo, si tiene que tener, me parece, ¿no? Y me interesan como absolutamente todas esas mezclas que pueden venir por un lado de la lectura y por otra parte de alguien que está atento al pulso social, al pulso cotidiano, a lo que están pasando a todas esas personas, que a mí me parece extremadamente fascinante. Me he vuelto un poco libresco porque estoy citando y es algo que parece Julio Villanueva Chávez. Sí, y es algo que normalmente reprocho a los demás, pero permítanme una más. No es exagerado. Bueno, sigo por esa línea una vez más para explicar qué puede pasar. Hay otra idea de Foster Wallace, este ensayo famosísimo de Esto es agua, ese ensayo que da, ese discurso que da en una escuela de graduación, no sé si lo han leído, en el Kenyon College 2005, un ensayo extremadamente bueno, donde dice que hay un momento de conciencia en su vida donde se da cuenta que lo aborrece, donde él tiende todo momento a la intelectualización de las cosas. En algún momento eso me pasa igual y es un rechazo, no un rechazo a la lectura, no esa anti-intelectualización al uso
que nos vuelve, que se presta tanto para todo tipo luego de opresión y de ninguneo de la cultura, pero por otra parte, mirar para la vagancia, ¿no? Totalmente, mirar las cosas tales como son, muchísimas veces, volver a la sencillez de alguna manera. Eso está en el periodismo y eso yo me atrevería a decir que también sería una actitud, si no de izquierda, que la izquierda debería asumir para sí. Vos cuando hablas de izquierda me parece que hablas de un concepto que a vos te gusta, que es desobediencia, ¿no? Pero naciste en una familia que te llama Carlos por Carlos Marx. Exacto. Y llevas con vos una marca, diría yo, emotiva, afectiva, que reconoces, ¿no? En tu relación con el comunismo y en tu relación con la identidad cultural de la mayoría de los cubanos. La asumo porque necesito que se entienda la profundidad de lo que significa esa ruptura, que es una ruptura que antes de ser una ruptura intelectual, antes de ser una ruptura de concepto, de convicción, es una ruptura sentimental, es una ruptura emocional, porque cuando tú estás rompiendo con el poder político en Cuba, tantísimos de nosotros estamos rompiendo en primera instancia con la familia, y hay un momento de quiebra, hay un momento de cisma. Eso supongo yo que explica mucho también por qué tantos que piensan de determinada manera no rompen o no asumen determinados modos de vida, porque está incrustado en tu génesis familiar y está de algún modo en tu gen. O sea, hay una tradición a los padres o los abuelos cuando un joven hay un parricidio de Manuel. ¿De Manuel? Sí. De Manuel freudiano. Probablemente. O edípico, sí. ¿Y quién era la figura emblemática, la que bajaba la línea en la familia Álvarez? Mi padre, mi madre, mi padrastro, todos. Y hay una relación hoy ya, bueno, siempre ha sido una relación extremadamente saludable a la larga. No quiero dramatizar ni decir lo que no es. Se ríe, me imagino, de eso, ¿no? Bueno, la relación con mi escritura es un poco católica, en el sentido pudorosa muchísimas veces. ¿Le da un poquito de vergüenza? Sí, determinadas cosas no se leen o no se comentan o no se hablan, se pasan por alto. Pero se puede entender, creo que lo hemos llevado bastante bien para el contexto que nos rodea, donde estamos hablando que hay decenas de miles de historias de familias que nunca más se reconciliaron. Y donde las rupturas solían ser mucho más graves, ¿no? Pero lo que me interesa es eso, lo que me interesa es cómo contar, cómo determinada posición generacional, tu lugar en el mundo, tu lugar en tu país, puede significar también un corrimiento de tu relación más íntima, ¿no? Muchísimas veces. En el libro hay algunos textos que se leen como textos más relajados, ¿no? Como textos más lúdicos, sobre todo en los que perfilás a los dos músicos que perfilás, ¿no? Yo les quería leer un parrafito, pero simplemente para dar cuenta de la escritura de Carlos Manuel. Quizás no haya elegido los más políticamente significativos, sino aquellos que al menos a mí me produjeron lo mismo que le produjo a Martín Caparrós su escritura. Martín confiesa por primera vez desde su altura que sintió envidia, ¿no? Y esto es extraordinario. Para los que conocemos a Martín sabemos que esa confesión es fuerte. Y yo creo que tiene que ver no tanto, bueno, sí, por supuesto, con esta capacidad para leer el mundo y decirlo luego de manera bella y al mismo tiempo contundente y por momentos salvaje, pero también con el uso del lenguaje. Entonces solamente voy a leer como un par de párrafitos que a mí me quedaron como para... Son esos párrafos que uno salía en un taller y diría, ¿por qué no me lo describís así, no? Uno de los textos es sobre Contreras, el pitcher de los Yankees, ¿no? Cubano que regresa a Cuba en el 2013. Y es ese regreso y es esa distancia entre el que se fue y la familia que dejó, y es muy íntimo. Y para describirlo, sus descripciones de personajes son muy singulares. Y dice, Contreras de los Yankees es un... ¿Querés leerlo vos? Porque con tu... Te lo leo yo. Sí, bueno. El Contreras de los Yankees es un portento íntegro, una pieza de ébano sin fisuras, un cuerpo sin articulaciones ni empates visibles, su ancho cuello de toro, sus brazos como ramas de guayabo, sus piernas como troncos de cedro. Parece un árbol de cemento. El Contreras de Cuba, en cambio, muestra la definición de sus partes. Es como un juguete ensamblado,
fuerte, sí, pero todavía un boceto. Le faltan luces, glamour, pesas. Uno nota los amarres de los hombros con los brazos, de los brazos con los antebrazos, de los dedos con las uñas, el surcido de las fibras. Y en otra de las crónicas sobre el líder y creador, y como yo diría, como lo describimos como el capo de la mafia de la salsa o de la movida de la salsa que ganó La Habana en su momento, el creador de los Bambán, ¿no? Dice, nos resulta, hablando de la salsa, nos resulta comprensible quien se haya educado en el feudo Bambán, y esto está lejos de ser un alarde de nacionalismo, luego no podrá dejar de sentir algo diluido en la salsa, un exceso, tal vez, de metales, más agudos que graves, como si la salsa frenara justo donde Bambán arrecia, como si allí, donde la salsa de raíces neoyorquinas apenas cargara la atmósfera con cigarrillos y alcohol, Bambán lo hiciera con humo de hielo seco y marihuana. Y un tercer párrafo en el final del libro, que es un final, bueno, nada, la muerte de Fidel, ¿no? En este caso no spoileo porque es una antología, ¿no? O sea, no va a haber un clima que se rompa ahí, puedo decirlo. Y es la muerte de Fidel después de la visita de Obama, ¿no? O sea, el libro hay una progresión, uno va de estos personajes más o menos marginales, caídos, ¿no? Desgraciados por muchos motivos que él rescata y que lee, y que para mí lo hace en su afán por entender lo popular. Eso es extraordinario, ¿no? Porque hay un amor por lo popular, hay una pasión, un pertenecer. Le toca contar, y en primera persona, es una primera persona, la de Carlos, que es la que más me gusta a mí, tímida, ¿no? Una primera persona regulada, censurada, autocensurada, una primera persona que cada vez que está presente en el texto hay un motivo para que esté. Se nota cómo el texto ha sido en algún momento en primera persona, y esa primera persona voló, ¿no? Pasó a tercera, pero queda ahí atrás, queda en lo sensible, en la expresión de lo sensible. Hablando de Fidel dice, compremos la sinominia que el poder nos ha vendido. Fidel es la revolución, Fidel es la patria, Fidel es la nación. Miremos sus fotos de los 60, temerario, frondoso. Miremos sus fotos en los 70, feroz, impulsivo, incluso exorbitante. Miremos sus fotos en los 80, severo, compacto. Miremos sus fotos de los 90, redundante, terco, fatigoso. Miremos sus fotos de los 2000, parlanchín, decrépito, desencajado. Hay en su recorrido físico la edad espiritual de un pueblo. Y este joven conoció a Fidel cuando tenía 10 años, ¿no? Ayer, algunos que estábamos en una cena, tuvimos el placer de escuchar esa anécdota, y me parece que aproximándonos al final de nuestro encuentro, pues nos van a echar los anfibios que necesitan el espacio, y está muy bien cumplir, además cuando se hace un Facebook Clip con los tiempos de la gente y dejar que todos vayan a cenar. Me gustaría que nos cuentes aquello para hablar finalmente de tu literatura, ¿no? Esa escena tan literaria. Sí, bueno, es un texto que, como tú me decías ayer, tengo que escribir. No lo he escrito por alguna razón que no sé aún cuál es, pero en su momento probablemente lo haga. No, la historia es esta. Yo soy cardenense, como ya salió aquí a relucir, y a mis 10 años sucede la historia del niño balsero Elian González, que no creo que tenga que explicarla porque se conoció en todo el mundo. Y yo soy de esa escuela. Yo estudiaba en la escuela de Elian, en el 4, tenía 6 años cuando lo sucede, que se lo llevan en balsa y casi pierde la vida y termina en Miami, ¿no? Yo tenía 10, era de los alumnos de más edad de la escuela, y de repente de un día a otro pasamos de ser una escuela ordinaria de municipio, como cualquier escuela en cualquier país, a ser una escuela que estaba en el centro del país y en la mira internacional. Estábamos en el foco de todo. Fue un cambio drástico y muy excitante para los niños que nosotros éramos, ¿no? De algún modo secreto, inconfesable, yo creo que todos queríamos que el regreso de Elian se pospusiera siempre un poco más, para nosotros seguir viviendo esa suerte de
de momento climático donde estábamos en la mira de todos, con todos los privilegios que eso suponía. Y en efecto, Fidel Castro empezó a visitar la escuela, nosotros empezamos a salir en televisión, empezamos a viajar a todas partes, las clases se interrumpían a mitad de semana, que puede ser más feliz para un alumno de primaria que interrumpan las clases y se lo lleven a otro lugar en bus con el resto de sus compañeros, con toda la comida, con toda la diversión. Y en una de esas ocasiones lo conocí. Es algo que sí esbozo yo escribí un obituario suyo, un obituario de Fidel cuando murió en 2016 para la página en español New York Times, y abro así, porque me interesa como trazar mi recorrido y mi relación personal con Fidel Castro, que es también un poco lo que hago aquí. Cuando voy a hablar de Fidel, en realidad lo que estoy haciendo es hablar de mí. Creo que casi cada cubano pudiera hacer eso. Y empiezo mencionando eso, el amor desmedido que me inspiraba a mí Fidel Castro cuando yo tenía 10 años y cuando lo conocí, cuando conversamos. De todas maneras, detrás del hecho puntual, que es que yo salgo en televisión, bueno, intercambiamos como un par de preguntas, él me pregunta qué quiero ser, yo le digo que quiero ser médico porque no tenía como más nada en la cabeza y me parecía que si decía médico era algo que le iba a gustar. Recuerdo, por ejemplo, los momentos antes de él venir, eran momentos de una tensión extrema en un niño como yo, porque de alguna manera nos sometían también en la escuela a una suerte de competencia donde elegían a los que ellos consideraban que eran como los alumnos más destacados, y de ahí iban a elegir quién tenía como la oportunidad de conocer y de conversar con Fidel Castro. Y yo recuerdo que los días que se comentaba que él iba a venir, que muchos de esos días no venía, pero otros sí, porque siempre corrían los rumores de que viene Fidel, lo que garantiza que esté en todas partes sin estar. Y a veces no llegaba, pero a veces sí, repito. Yo agarraba La Edad de Oro de Martí y empezaba a volver a repasar sus poemas o textos como Tres Héroes, que habla de Bolívar, San Martín e Hidalgo, y a inyectarme en ese momento una dosis de cultura martiana para impresionarlo, ¿no? Entonces estaba sometido ya a ese rigor desde bien temprano. Bueno, luego esta relación cambia, pero hay un momento fundacional ahí. Luego, por ejemplo, ese texto del Time, para extender un poquito más como esta relación, se detiene en un momento donde yo aún no lo sé, pero hay un momento donde empieza la ruptura, con su figura y yo no estoy consciente. De hecho, lo cual que me parece que es un momento interesante, porque son esos momentos que te dejan a ti también en riesgo, son esos momentos que te ponen ahí también en un sitio donde en principio la cordura te debería, que tú no deberías estar, ¿no? Por lo que representas, por lo que eres hoy, etcétera, por el rol que juegas. A los 16 años, el 31 de julio de 2006 es cuando se da la noticia de que Fidel está enfermo, termina entregando el poder político, no es más presidente de Cuba, pero en ese momento se podía leer, aunque nunca lo dijeron explícitamente en la prensa y en la televisión, que corrió riesgo de muerte, ¿no? Y yo estoy en casa de mi padre en La Habana, y ya aquí se dijo quién y cómo piensa mi padre. Y él está en su sillón y se empieza a hundir y no emite un gesto, no habla, empieza solo a llorar como yo no creo haberlo visto ni antes ni después, sin estridencia, no hay sonido, solo empiezan a correr lágrimas como un grifo que uno abre. Y yo estoy al lado de él y no sé exactamente cómo reaccionar, y estoy así como empujando el llanto y el llanto no sale. Y hago así, me embarro de saliva y empiezo a hacer así, como para parecer que yo también estuviera llorando, pero lo que quiero decir es que ya yo no lloraba por Fidel, y ahí empieza, y yo no quiero que eso pase. En ese momento todavía yo quería llorar. Mi época está hablando por mí, está hablando lo que yo, la verdad de mi momento, lo que yo terminaría haciendo, lo que se supone que es alguien que nace a finales de los 80 y el país que le toca vivir, el Fidel Castro con el que le toca enfrentarse, el deterioro de la revolución, el fracaso de la revolución. Probablemente sí, pero me parece también un momento ya detrás de cámaras, pero tan significativo como ese primer momento de 5 o 6 años antes donde lo conozco, ¿no? Son casi las 8 en punto de la conversación.
espero les haya parecido un poco como a mí escucharlo y poder preguntarle. Podríamos continuar seguramente conversando. Es auspicioso saber que estamos casi seguros de que va a regresar antes de fin de año. Se confirma la nueva edición del festival basado en hechos reales. Nos acompaña hoy una de sus organizadoras y fundadoras, Cecilia González. Muchas gracias, Cecilia, por estar acá. Y nos encantaría que Carlos nos acompañase en ese festival que el año pasado se hizo en el CCK y que Anfibia va a volver a acompañar este año. De manera que las conversaciones van a continuar. Estamos ante un autor que me produce placer leer, pero que también me produce placer interrogar, ¿no? Y escuchar, y que produce, tiene la valentía de venir a decir algunas verdades sobre lo que hacemos los cronistas que a mí me parecen auspiciosas. Es muy significativa esta escena que nos regala. Es un gran narrador oral, lo hemos notado recién. Todos nos vamos a ir con esta escena de el niño viejo, ¿no? El niño que acude a Martí a los 10 años para poder expresarse bien ante el líder. Y eso es saludable. La niñez vieja, yo también fui un niño viejo, muchos de ustedes lo habrán sido, sabrán de qué se trata. Porque estamos ante una juventud vieja, que es muy auspiciosa, ¿no? La relación de lo joven con el conocimiento, la relación de lo joven con las tradiciones, que no tienen nada de conservador, ¿no? Sino hoy, en este momento de confusiones enormes, resulta ser, para mí, gusto personal, la vanguardia y lo que hay que hacer. Muchas gracias, Carlos Manuel. Y como debe ser, están todos invitados a brindar con nosotros por la tribu y el libro, así que los invito a quedarse un momento en auxilio. Gracias.